Los castillos medievales parecían fuertes por fuera, pero por dentro eran fríos y ásperos. No tenían calefacción ni suelos cálidos, pero los reyes vivían en ellos. ¿Cómo se mantenían calientes? Las respuestas no siempre son sofisticadas, pero seguro que tenían que ser creativos. Todo empezó con los muros. Los gruesos muros de piedra que hacían que los castillos fueran ideales para la defensa eran terribles para mantenerse calientes, a diferencia de la madera. La piedra absorbe el frío y lo retiene. Un muro de castillo de 90.000 centímetros de grosor irradiaba frío a las habitaciones como el aire acondicionado medieval. Nadie preguntó si los muros pudieran hablar. Los muros del castillo solo castañetearían los dientes. Estas enormes estructuras tardaban una eternidad en calentarse. Los registros del castillo de Windsor muestran que incluso después de que los incendios hubieran estado ardiendo durante 2 días completos, los visitantes aún se quejaban del frío glacial en el interior. Los reyes a menudo usaban varias capas de túnicas reales, no porque pareciera majestuoso, sino porque la hipotermia no se ve bien con una corona. Las ventanas empeoraban todo. El vidrio medieval era caro, por lo que la mayoría de las ventanas de los castillos eran solo ranuras estrechas cubiertas con contraventanas de madera, tela engrasada o cuerno fino de animal, incluso en la realeza. Las ventanas de las cámaras dejaban escapar aire frío constantemente. El vidriero real era probablemente el único artesano capaz de realizar trabajos con corrientes de aire. Los grandes salones con techos que alcanzaban los 12 metros de altura implicaban que el aire caliente simplemente ascendía, alejándose de la gente que tiritaba debajo. Un escritor medieval se quejó de que en el salón real la cara de un hombre podía arder mientras su espalda se congelaba. Los nobles medievales desarrollaron lo que los historiadores llaman calefacción por la zona del trono. Solo se calentaba la parte del cuerpo que tocaba el asiento. La mayoría de los castillos tenían suelos de piedra o tierra compactada, lo que alejaba el calor de la habitación. Los reyes que caminaban descalzos por los suelos de los castillos aprendieron rápidamente que el frío en los pies no tenía nada que ver con los nervios de una boda. En algunos castillos del norte de Europa, el agua que se dejaba en las palanganas se congelaba por completo durante la noche, incluso en habitaciones donde se había encendido fuego el día anterior. El clima tampoco ayudó. Durante el período medieval, Europa experimentó lo que ahora se llama la pequeña edad de hielo. Las temperaturas invernales eran significativamente más frías que las actuales y los ríos se congelaban regularmente, lo suficiente como para albergar mercados y festivales en el hielo, como demuestran los registros, que el río Tempame en Londres se congeló al menos 23 veces entre 1309 y 1400, con hielo lo suficientemente grueso como para que los bueyes pudieran cruzarlo. El gran tamaño de los castillos hacía que la calefacción fuera casi imposible. El palacio de Hampton Court tenía más de 1000 habitaciones. Los guardias en los pasillos fríos rotaban sus tareas cada hora, porque quedarse más tiempo corría el riesgo de congelación. Los astutos guardias descubrieron que proteger la cocina era misteriosamente la tarea más popular en invierno durante la pequeña edad de hielo de los siglos XIV al XIX. Los registros de un rey francés muestran que su castillo usó 6.000 troncos en un solo mes de invierno y la gente seguía teniendo frío. Los leñadores reales tenían los trabajos más seguros del reino. Eran los únicos que sudaban la gota gorda en enero. Los reyes no estaban dispuestos a mudarse a acogedoras cabañas de madera y renunciar a sus símbolos de poder de piedra. Estas fortalezas heladas necesitaban soluciones de calentamiento dignas de la realeza después de todo. Cuando tienes un castillo convirtiéndose en una nevera a tu alrededor, necesitas algo más potente que un simple fuego. La solución obvia al frío del castillo era el fuego, pero no la modesta las llamas que podrías tener en casa. Los reyes medievales construían chimeneas que eran absolutamente enormes, a menudo lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera estar de pie dentro sin siquiera agacharse. Estas no eran solo chimeneas, sino también cuartos de fuego en muchos castillos reales. Las chimeneas principales medían hasta 10 pies de ancho
y 7 pies de alto en el castillo de Bodiam, en Minno y Sintra, Inglaterra. La chimenea de la cocina tenía 15 pies de ancho, aproximadamente el tamaño de una habitación pequeña en las casas actuales. Estas no solo estaban diseñadas para calentar el castillo, también eran perfectas para esos momentos incómodos en los que necesitabas quemar evidencia de un intento fallido de golpe de Estado. La demanda de combustible de estos hogares gigantescos era asombrosa. Una sola chimenea real podía consumir un árbol entero en un solo día. Los registros históricos muestran que los castillos reales quemaban 3 toneladas de madera cada semana durante los meses de invierno, y eso era solo para las habitaciones personales. Los leñadores reales deben haber tenido los trabajos más seguros en la época medieval, con una demanda constante de sus servicios. A pesar de su impresionante tamaño, estas chimeneas gigantes eran sorprendentemente ineficientes. Las aberturas masivas creaban poderosas corrientes ascendentes que en realidad absorbían más calor por la chimenea del que liberaban en la habitación. Algunas estimaciones sugieren que hasta el 80% del calor de las chimeneas medievales subía y salía directamente. El dicho medieval «el dinero quema» probablemente comenzó con un rey mirando su chimenea. Para empeorar las cosas, estos hogares gigantes producían cantidades increíbles de humo. Las chimeneas, aunque impresionantes en tamaño, a menudo no tiraban correctamente. Muchas habitaciones del castillo estaban perpetuamente nubladas con humo que picaba los ojos y ennegrecía los techos. Los sirvientes del castillo asignados para atender estos fuegos tenían algunos de los peores trabajos del reino. Luchaban constantemente contra el humo y transportaban interminables cargas de leña. La mayoría de los castillos no se conformaban con solo 1 o 2 chimeneas. El castillo tenía 20 chimeneas principales en todos sus edificios. La Torre de Londres contaba con 32 hogares separados. Cada uno requería atención constante y enormes cantidades de combustible, lo que creaba un ejército de trabajadores cuyo único trabajo era mantener los fuegos encendidos. Estas chimeneas gigantes no solo eran prácticas, también eran símbolos de poder. Cuanto más grande era la chimenea, más rico e importante eras. Los reyes competían por construir los hogares más grandes y elaborados, decorándolos con escudos reales, intrincados, grabados en piedra y a veces incluso con pan de oro. Nada decía «soy inmensamente rico» como tener una chimenea. Se podía aparcar un caballo. La ubicación de las chimeneas estaba cuidadosamente planificada. El gran salón, donde el rey recibía a sus invitados y realizaba sus negocios, siempre contaba con la chimenea más grande e impresionante, situada en el extremo opuesto a la entrada. Cuando llegaban los visitantes, veían inmediatamente el enorme resplandor, un recordatorio no tan sutil de la riqueza y el poder del rey. Mejoras prácticas desarrolladas con el tiempo por los diseñadores de chimeneas del siglo XIV comenzaron a inclinar los lados de la abertura para reflejar más calor en la habitación. También descubrieron que elevar ligeramente el hogar del suelo ayudaba a distribuir el calor de forma más eficaz. Estas pueden parecer mejoras obvias ahora, pero representaban tecnología de calefacción de vanguardia para la época medieval, incluso con todos estos enormes fuegos encendidos. En todo el castillo, el calor seguía siendo esquivo. Los reyes necesitaban estrategias adicionales para combatir el frío persistente. ¿Qué más podría ayudar cuando ni siquiera los incendios más grandes eran suficientes, más allá de las enormes chimeneas? Los reyes medievales recurrieron a los textiles como su siguiente línea de defensa contra el frío brutal. Los tapices se convirtieron en el equivalente medieval del aislamiento, transformando las paredes de piedra desnuda en algo que realmente mantenía el calor dentro de una habitación. Estos no eran solo tapices decorativos, eran necesidades funcionales para la supervivencia invernal. Los inventarios de castillos de la Edad Media con frecuencia enumeran cientos de tapices en una sola residencia real. El Castillo Real de Westminster tenía más de 300 tapices en el siglo XIV, con más de 50 solo en las cámaras privadas. El rey podría no haber tenido plomería interior, pero tenía un control de temperatura basado en textiles.
Los tapices, más efectivos, eran gruesos, pesados y hechos de lana. Colgaban ligeramente separados de la pared, creando una pequeña bolsa de aire que funcionaba como aislamiento adicional. Este espacio atrapaba una capa de aire más cálido entre el frío. La piedra y la habitación impedían que el calor se absorbiera directamente en las paredes. Los colgadores de tapices medievales sabían lo que hacían. El aislamiento moderno funciona con el mismo principio. Los tapices, particularmente valiosos, eran portátiles y se movían cuando la realeza viajaba entre castillos. Los relatos reales muestran que los carros dedicados exclusivamente al transporte de tapices acompañaban a la casa real en sus viajes. Se habla de viajes de alto mantenimiento. Estos reyes ni siquiera podían alojarse en un castillo diferente sin traer sus propios revestimientos de pared. Las cortinas de cama representaban otra defensa textil crucial contra el frío. Las camas reales estaban cubiertas con cortinas pesadas que se podían cerrar, creando un pequeño espacio cerrado donde el calor corporal quedaba atrapado. Los registros del guardarropa real muestran que una sola cama real podía usar hasta 50 yardas de tela para sus cortinas. Las camas más lujosas tenían múltiples capas, cortinas exteriores de terciopelo grueso o lana para aislamiento y cortinas interiores de seda para mayor comodidad. En lo que respecta al calor personal, la piel se convirtió en el símbolo de estatus definitivo, mientras que los plebeyos podían alinearse. Sus ropas con pieles de conejo baratas. Las prendas reales incluían Irmine Sable y Martin, las opciones más caras disponibles. Una sola túnica real forrada podía usar las pieles de cientos de animales. ¿Crees que la ropa de diseñador es cara hoy en día? El presupuesto típico de pieles real excedía lo que un trabajador normal podría ganar en 20 años. Los revestimientos de suelo también desempeñaron un papel clave en las estrategias de calefacción de los castillos. Las cuentas de la Casa Real muestran compras regulares de juncos que se esparcían por los suelos y se reemplazaban cuando se ensuciaban o comprimían demasiado para las cámaras reales. Las esteras o alfombras tejidas proporcionaban aislamiento adicional de los fríos suelos de piedra. Los inventarios enumeran hasta 12 alfombras caras en una sola cámara real, un lujo extraordinario en una época en la que la mayoría de la gente vivía toda su vida sin ver una sola alfombra. Incluso, las paredes que no tenían tapices recibían tratamientos textiles. Se colocaban cortinas de tela llamadas dorsers detrás de sillas y bancos para garantizar que cuando alguien se reclinara, no tocara la piedra helada. Las aberturas de las ventanas también recibían un tratamiento especial con gruesas cortinas de lana para bloquear los borradores de las cuentas de la Casa Real. Mencionan frecuentemente pagos por telas para ventanas y cortinas diseñadas específicamente para evitar que el aire frío entrara en las habitaciones. El efecto colectivo de todos estos textiles era notable, con tapices en las paredes, alfombras en los pisos y cortinas alrededor de las camas y ventanas. Una cámara real podía ser hasta 20 grados más cálida que una habitación de piedra desnuda. No es de extrañar que los departamentos textiles de las casas reales fueran algunos de los más grandes y costosos de mantener. Si bien estas soluciones de tela ayudaban a combatir el frío, la realeza medieval tenía otros trucos ingeniosos para calentarse bajo la manga. Las cocinas eran a menudo la parte más cálida del castillo, con enormes fuegos utilizados para cocinar que también servían como fuentes de calor esenciales. Los diseñadores de castillos medievales no solo pensaban en la comida cuando planearon estas enormes áreas de cocina, estaban creando fábricas de calor para toda la estructura. Los fuegos de las cocinas principales y los castillos reales ardían constantemente día y noche, se prepararan comidas o no. Estas no eran pequeñas llamas para cocinar. Los hogares de las cocinas podían asar 6 o 7 animales simultáneamente. Estos fuegos nunca se apagaban, ni siquiera en verano, porque los hornos de pan debían estar listos en todo momento. El panadero del castillo tenía la versión medieval de un bronceado durante todo el año al estar de pie junto a esos hornos ardientes.
Muchos trucos arquitectónicos ingeniosos ayudan a distribuir el calor de la cocina por todo el castillo. Los constructores reales más inteligentes colocaron las habitaciones estratégicamente cerca de las cocinas para absorber parte de su calor. En algunos castillos, la cámara real compartía una pared con la cocina, lo que permitía que el calor se transfiriera directamente a través de la piedra, durante inviernos especialmente fríos. Los registros muestran que algunos miembros de la realeza incluso dormían en habitaciones directamente sobre la cocina, donde el calor ascendente hacía que las noches fueran mucho más cómodas. La salida de calor de una cocina de castillo medieval era asombrosa. Las lecturas de temperatura tomadas en cocinas de castillos reconstruidos han demostrado que podían alcanzar los 120 de gramo F durante las horas pico de cocción. Los trabajadores de cocina básicamente tenían dos trabajos: cocinar la comida y ser radiadores humanos para el resto del castillo. Las cocinas del castillo eran enormes operaciones en el castillo de Windsor. El complejo principal de la cocina cubría un área más grande que una cancha de baloncesto moderna, con múltiples hogares, hornos de pan y asadores funcionando a la vez. Estas cocinas generaban suficiente calor para calentar varias cámaras conectadas. Los pasillos entre cocinas y comedores fueron diseñados deliberadamente para retener y distribuir el calor. En muchos castillos, la comida viajaba a través de varias anticámaras en su camino a la mesa real, y cada una de estas habitaciones se beneficiaba del calor que pasaba a través de ellas. Los diseñadores del castillo incluso construyeron compartimentos para calentar en las paredes entre cocinas y comedores, donde los platos se podían almacenar brevemente y al mismo tiempo permitir que el calor pasara a las habitaciones adyacentes. Los olores a cocina eran un desafortunado efecto secundario de esta estrategia de calefacción. El aroma de lo que se estuviera preparando en la cocina se extendía por las habitaciones cercanas. Los relatos históricos de los visitantes del Pintostimo Castillo a menudo mencionan cómo las habitaciones reales olían perpetuamente a carne asada o pan horneado. Puede que seas de la nobleza, pero que tu dormitorio huela a asado era solo parte del trato. Las tuberías de agua a veces se colocaban cerca o a través de la cocina, áreas para evitar la congelación en los inviernos más duros. La plomería, adyacente a esta cocina, era a menudo la única fuente de agua que permanecía sin congelar. A pesar de la astucia de usar fuegos para cocinar para calentar, el calor nunca llegaba del todo a las habitaciones más alejadas del castillo. Para una calefacción verdaderamente lujosa, la realeza medieval a veces recurría a una solución mucho más sofisticada, inspirada en la ingeniería romana antigua. Algunos miembros afortunados de la realeza medieval pudieron experimentar el lujo de los pisos con calefacción gracias a una antigua tecnología romana llamada Hypox. Estos sofisticados sistemas de calefacción hacían pasar aire caliente a través de espacios debajo del piso, convirtiendo la piedra fría en una agradable fuente de calor, mientras que las chimeneas lo calentaban desde una dirección. Los sistemas Hypocosts se calentaban desde abajo, lo que los convierte en la opción de lujo para habitaciones de castillo verdaderamente resistentes al frío. Los Hypocosts funcionaban canalizando el calor de un horno a través de espacios huecos debajo del piso. Se encendía un fuego en una sala de horno y el aire caliente y el humo circulaban a través de una red de soportes de ladrillo y canales debajo de las piedras del piso. El calor luego se elevan a través del suelo, calentando toda la habitación desde abajo. Calefacción de suelo medieval, porque nada dice comodidad real como no tener que saltar sobre pisos de piedra helada mientras se hace un viaje de medianoche al orinal real. Este sistema de calefacción requería una infraestructura seria debajo de una cámara calentada típica de Hypocosts. Había un espacio de subsuelo de aproximadamente 2 pies de alto, sostenido por cientos de pilares de ladrillo cortos. El piso superior estaba hecho de grandes baldosas especiales que absorberían e irradiarían calor. Construir un solo sistema, Hypocosts, podía requerir más de 4.000 ladrillos y baldosas especializados.
una inversión masiva tanto en materiales como en mano de obra calificada. A diferencia de los sistemas de calefacción modernos que se calientan rápidamente, los hipocosts necesitaban tiempo para hacer su magia. Los registros históricos sugieren que podía tomar hasta 6 horas calentar adecuadamente una habitación con un sistema de hipocosts. Los sirvientes debían encender el horno mucho antes de que sus nobles amos planearan usar la cámara una vez que estaba completamente caliente. Estos sistemas mantenían un calor constante que duraba mucho más que el calor de la chimenea. Los hipocosts eran ridículamente hambrientos de combustible. La cámara calentada a hipocost podía consumir hasta media cuerda de leña al día, aproximadamente el equivalente a lo que una familia medieval promedio podría usar en 2 semanas. Esto hacía que la calefacción hipocost fuera un lujo extremo, reservado solo para los nobles más ricos y las cámaras reales más importantes. Estos sistemas no eran comunes en los castillos medievales de toda Europa. Aparecían con mayor frecuencia en monasterios, residencias reales y particularmente en regiones frías y baños. El Palacio Real Principal en Westminster tenía solo 3 cámaras calentadas hipocost, todas conectadas al mismo sistema de horno. Cuando los visitantes eran escoltados a una habitación calentada hipocost, era como ser invitado a la sección VIP medieval. Felicidades. Eres lo suficientemente importante como para tener los pies calientes. La tecnología no estaba exenta de problemas. Las fugas de humo eran un problema común. Se registraron muchas quejas reales sobre cámaras humeantes. Si no se limpiaban adecuadamente, el monóxido de carbono mortal podía filtrarse en los espacios habitables a través de grietas o pisos dañados. Existen múltiples relatos históricos de residentes de castillos encontrados muertos en habitaciones calentadas hipocost cuando los sistemas fallaban. La temperatura alcanzada por los hipopótamos medievales era impresionante para la época. Los experimentos en sistemas de hipopótamos reconstruidos muestran que podían mantener una habitación a unos 65 a 70 de Grabrad F, positivamente tropical para los estándares medievales, cuando la mayoría de las habitaciones de los castillos rondaban los 45 a 50 de grano F en invierno, incluso con todos estos métodos tecnológicos de calefacción. Los castillos medievales aún luchaban contra el frío. Los nobles ingeniosos finalmente descubrieron que a veces las mejores fuentes de calor eran mucho más simples y no requerían ningún material de construcción. Cuando todos los costosos métodos de calefacción aún salían de los castillos medievales, los nobles frioleros recurrieron a algo que generaba calor gratis. Otras personas, los cuerpos humanos producen calor constantemente, y los habitantes de los castillos medievales rápidamente descubrieron cómo aprovechar este hecho biológico para su beneficio. El gran salón de un castillo se volvía más cálido, por diseño cuando se llenaba de gente durante las fiestas y grandes reuniones. La temperatura en estos enormes espacios podía aumentar de 10 a 15 de grima F solo por el calor corporal. Los registros históricos de las fiestas de invierno indican cómo los invitados llegaban temblando, pero pronto se quitaban las capas exteriores a medida que la combinación el calor de cientos de cuerpos transformaba el gélido salón en algo casi confortable. La financiación colectiva medieval adquirió un significado completamente nuevo al tratarse de calentar el castillo. Un festín concurrido en un gran salón podía reunir de 4 a 500 personas, cada una irradiando aproximadamente el mismo calor que una bombilla de 100 W. Esto creaba un significativo efecto de calentamiento. Los mayordomos del castillo comprendían bien esta dinámica. A veces, programaban grandes reuniones específicamente durante las semanas más frías del invierno. La invitación medieval que decía «festejo en el castillo esta noche» significaba «en secreto». Por favor, vengan y formen parte de nuestro sistema de calefacción. Muchos calendarios reales de la época muestran una sospechosa acumulación de eventos en enero y febrero, los meses más fríos del año en Europa. Incluso en 1900, la vida cotidiana,
El calor corporal desempeñaba un papel importante en las estrategias de calentamiento del castillo. A los sirvientes se les asignaban a menudo espacios para dormir cerca de aposentos importantes, no solo por comodidad, sino también para ayudar a calentar las áreas circundantes. Los aposentos de las damas de compañía solían compartir paredes con... La cámara de la reina creaba una zona de amortiguación humana contra el frío. Ser miembro de la realeza significaba usar a tus súbditos como calefactores humanos. Hablando de poder con beneficios prácticos, los arreglos para dormir en los castillos medievales reflejaban esta estrategia de compartir el calor en lugar de distribuir a las personas por las muchas habitaciones del castillo. Los residentes se agrupaban en menos espacios durante el invierno. Incluso los nobles, que normalmente disfrutarían de dormitorios privados, duplicaban o triplicaban sus habitaciones durante los meses más fríos. Los nobles medievales aprendieron que el orgullo no podía mantenerte caliente por la noche, pero el caballero roncador del condado vecino, de alguna manera, sí podía. Las cuentas de las casas de los castillos del invierno a menudo muestran que se usan menos habitaciones, pero con más leña asignada a cada una, concentrando tanto a las personas como a los recursos de calefacción para un efecto máximo. El calor corporal era particularmente importante para mantener las camas calientes, a diferencia de las camas modernas con sus capas de aislamiento. Las camas medievales dependían en gran medida del calor de sus ocupantes. Muchas camas reales fueron diseñadas para acomodar no solo al noble durmiente, sino también a varias personas, sirvientes cuya tarea asignada era precalentar las sábanas. Los sirvientes del dormitorio, literalmente, se metían primero en la cama real, calentándola antes de que llegara su amo o señora para dormir. Imagínese tener una cama real antes de la guerra como su título de trabajo en un currículum medieval. Probablemente no era la carrera que sus padres esperaban. Los registros de las casas reales enumeran sirvientes específicos cuyo título de trabajo se traduce aproximadamente como calentador de camas, posiblemente el trabajo más extraño en la época medieval. Los perros grandes también jugaban su papel en esta estrategia de calefacción. La mayoría de los castillos mantenían jaurías de perros de caza que, cuando no perseguían ciervos, servían como dispositivos de calefacción de 4 patas. Estos perros dormían en el gran salón y otros espacios habitables, agregando su calor corporal a la mezcla. La frase «noche de 3 perros» no era solo un nombre de banda, describía cuántos perros necesitaba en su cama para sobrevivir hasta la mañana. Algunos inventarios de castillos enumeran mantas para dormir específicas para perros que se colocaban estratégicamente cerca de la silla o la cama del señor. Las velas y antorchas necesarias para la luz también contribuían al esfuerzo de calefacción. Un gran festín podría incluir cientos de velas y docenas de antorchas, cada una añadiendo una pequeña cantidad de calor a la habitación. Cuando se combina con el calor de muchos cuerpos, estas pequeñas fuentes de calor hicieron una diferencia notable. El equivalente medieval de subir el termostato era simplemente encender otras 50 velas. Un relato medieval describe una fiesta de Navidad donde el salón se calentó tanto por la gente, las velas y un gran fuego que las ventanas tuvieron que abrirse a pesar del frío de diciembre afuera. El uso estratégico del calor humano muestra cuán creativos tenían que ser los habitantes de los castillos medievales para sobrevivir al invierno en sus impresionantes pero poco prácticas fortalezas de piedra. Desde enormes chimeneas hasta sofisticada calefacción por suelo radiante o simplemente llenar una habitación con gente, los reyes medievales usaban todos los trucos disponibles para combatir el frío de muchas maneras. Estos antiguos métodos de calefacción nos recuerdan cuánto esfuerzo se invertía en las comodidades más básicas que ahora damos por sentado. Mantenerse caliente en un castillo requería recursos de planificación y a veces simplemente invitar a más de unos cientos de sus amigos más cercanos a cenar.